Buenos días, pues sí, aquí seguimos con las preguntas y respuestas. Por ahí no hay. Al gobernador de Tamaulipas. ¿Qué reporte tiene de esta red de combustible y hasta dónde considera que están llegando estas complicidades en el gobierno estatal? Mire, este asunto de la solicitud de la Fiscalía para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, pues ya está en la Cámara de Diputados y ese poder va a decidir. Hay un procedimiento. La Cámara de Diputados determina si se puede someter a proceso al gobernador y va esa resolución de la Cámara, porque esto no se sabe, al Congreso de Tamaulipas. Y allá van a decidir si procede o no. Es un proceso muy transparente, abierto. Y luego va a empezar el juicio en el Poder Judicial de Tamaulipas. Mientras el gobernador tenga fuero. Entonces, hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que deben de estar consignadas en la denuncia que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados. ¿En particular sobre esta red de contrabando de combustible tiene algún reporte? Siempre hemos estado combatiendo el huachicol, hemos logrado reducirlo en un 95%. Yo recuerdo a todos que se robaban hasta 80,000 barriles diarios de gasolinas cuando iniciamos el gobierno, en noviembre. Ese fue el robo que hubo, noviembre del 18. Entramos y tomamos la decisión de combatir ese robo que estaba como tolerado, para decirlo menos, permitido. Y a partir de que se decidió combatir el huachicol, pues se redujo a un promedio de 4,000 barriles diarios, de 80,000 a 4,000. Y por ahí está. No hemos podido terminarlo. Y sí hay información de que se introduce combustible de contrabando por la frontera, pero no hay elementos hasta ahora. Se hacen las cuentas de cuánto se consume de combustible y aparece más combustible del que se consume y del que distribuye Pemex. Entonces, se mantiene la hipótesis de que es contrabando en combustible, pero no hay elementos.
Si hubiesen elementos ya se hubiesen denunciado. Presuntamente hay colusión de funcionarios estatales en esta red. No tenemos esa información. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar. Es parte de su libertad. Nada más decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía. Dicen una cosa y hacen otra. Eso es la característica principal. En todo. Antes, los del partido surgido del movimiento revolucionario, pues cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo, pero eran francos, o si se quiere, cínicos. Eran corruptos cínicos. Y los conservadores, son corruptos hipócritas. Don Fidel Velázquez decía, soy charro, ¿y qué? Y estos se ensarapan. Entonces, ahí les dejo de tarea de que escojan a unos o a otros, aunque ya ahora pues ya se unieron. Ahora que se votó, por ejemplo, lo de la reforma eléctrica, los representantes del partido de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, votando por beneficiar a las empresas particulares, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública que es la que permite desde hace años que tengamos energía eléctrica, la que electrificó todos los pueblos de México. Y en esta nueva etapa, porque la estamos rescatando, es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores, para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares. Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento, de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad. Es un desconocimiento de la historia, es
no tener convicciones, no tener principios, es buscar el cargo por el cargo, la lucha del poder por el poder. ¿Dónde están los ideales? ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está el compromiso de defender los intereses del pueblo? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el país. Son cosas también muy importantes porque es un momento estelar en la historia de México. Y todos, ahí sí, todos los mexicanos están actuando con mucha responsabilidad porque estamos llevando a cabo la transformación sin violencia. Presidente, y una última sobre violencia política. El día de ayer fue asesinado un aspirante a una alcaldía en Quintana Roo. Suman al menos 47 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral, varios de ellos aspirantes a cargos públicos. ¿Considera que se está exacerbando esta violencia política y qué va a hacer su gobierno para atajar este problema? Estamos tratando el caso. Cuando hay elecciones, se mete el crimen organizado y también la delincuencia de cuello blanco. Se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren tener control en los municipios y en los estados. Al principio, cuando empezó esto de la asociación delictuosa entre aspirantes o candidatos o políticos, aunque me cuesta trabajo decir políticos, porque la política es un noble oficio, la auténtica política. Decía don Jesús Reyes Heroles, es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Pero bueno, cuando comienza esto, de esa vinculación, recibían dinero los candidatos para que si ganaban en un ayuntamiento, les permitieran a las bandas de delincuentes poner al secretario de Seguridad Pública. Luego fue escalando. Ya no era el secretario de Seguridad Pública. Daban el dinero también para que les entregaran el cargo de director de obras públicas. Y luego ya de plano el presidente municipal, a sus órdenes. Y va creciendo hasta que imponen presidentes municipales y los someten a que entreguen una cuota del presupuesto. Sí, tenían la contabilidad de cuánto recibía el gobierno municipal y había que entregar una cuota, porque si no, los ajusticiaban. Aquí está el origen de muchas cosas, desde las campañas, por el afán de ganar, a costa de lo que fuese, ganar por ganar. Entonces,
amenazaban a los candidatos opositores y había represalias, incluso asesinatos. Luego, cosas como que ganan y los mandaban a buscar a todos. El jefe de un grupo criminal podía reunir a 20, a 30 y todos tenían que ir. Y ahí les cantaba la cartilla. Esto pues fue creciendo, además, como para sostener, y esto es muy importante, al régimen de corrupción nacional, necesitaban los votos se hacían acuerdos con estos grupos para rellenar las urnas, para falsificar las actas. Entonces, a cambio, pues tenía que haber impunidad. Por eso en algunos estados todavía no se puede resolver el problema de la violencia, de los homicidios, porque se metieron hasta abajo en los municipios, echaron raíces. Cada vez que hay una elección, hay este tipo de amenazas por el predominio en zonas del narcotráfico. Nosotros estamos ya actuando para darle protección a todos los candidatos y para cuidar que no sean candidatos del crimen organizado, ni de la delincuencia de cuello blanco, porque también no es nada más que actúa en una región de un estado o de una banda que actúa allá. No, acuérdense lo que nos hicieron en el 2006. Fue la cúpula del poder económico la que participó en el fraude electoral. Las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, los directivos. Ellos fueron los que pagaron la guerra sucia, la campaña en contra nuestra en los medios de comunicación. No estoy diciendo mentiras. Ahí están las evidencias de los mensajes que pagaban en las televisoras en contra nuestra, estando prohibido. Entonces, la carta de antier que dirijo a los gobernadores va en ese sentido. Primero, vamos a predicar con el ejemplo. Que no se permita que se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún candidato. Que se denuncie si hay financiamiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Y desde luego que no se permita el fraude electoral en ninguna de sus manifestaciones. Ese es el pacto, el acuerdo por la democracia que estamos proponiendo.
Y sí vamos a llevar a cabo, de acuerdo a consultas con los gobernadores, acciones para proteger a candidatos por esta situación. No es de que yo quiero a este y tú, aunque seas el más popular, no vas a ser. Es más, renuncia. Y si no, atenta a las consecuencias. Cuando me tocó a mí la vida partidista, nos hacían fraude y era evidente. Y a veces le decíamos a los candidatos nuestros que habían sido víctimas del fraude, que había que presentar las denuncias. No las presentaba, porque los amenazaba. Entonces, todo esto lo estoy planteando para que se sepa, que se conozca bien y que también se sepa, se conozca de que no vamos a dejar que estas prácticas mafiosas se arraiguen en el país o se sigan llevando a cabo y se afecte la vida de las personas y se limite la libertad y pierdan la vida candidatos y pierdan la vida dirigentes independientes y permitamos estos actos totalmente deleznables. No sé si tienen, una vez te pedí, pero aquellas campañas que hicieron cuando el 2006, sí, de Claudio X González. Claudio X González, papá. Peligro para México. ¿Tendrán algo? Porque no está de más recordarlo. No ha pasado mucho tiempo. Y era así, abierto. Y ahora el hijo de Claudio X González, pues, está metido en todo. Es el que animó a que se unieran en contra de nosotros. También recoge dinero para campañas en contra nuestra. Un día vamos a pasar aquí un documental, van a decir los publicistas que estamos afectándonos a nosotros mismos, porque en sus reglas no hay que estar hablando, ¿no? Y de estos asuntos, y menos cuando es en contra de nosotros, ¿no? Pero es interesante que se conozca cómo manipulaban. Ese documental fue sobre el populismo, me acuerdo. No se atrevieron a transmitirlo en Televisa, ni en Azteca, ni en otras televisoras. Incluso pagaban para que… Era una serie, creo que 4 programas. Uno era el populismo originario de Argentina, de Perón.
luego el populismo en Cuba, creo, el populismo en Brasil con Lula, el populismo en Venezuela, y remataban con el populismo en México. O sea, y hacían declaraciones intelectuales. Miren, en el año de 2006, el Instituto Federal Electoral permitió la difusión del siguiente material en contra de uno de los candidatos a la presidencia de México. Los